Buenas tardes, bienvenidos a una mesa nuevamente de AMPAC. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Guadalupe García y el día de hoy me toca presentar la mesa que está conformada por varias psicoterapeutas y queridas maestras de la AMPAC. La mesa tiene el nombre Replanteando la adolescencia, teoría, clínica y contexto. Así pues, voy a presentar a nuestra primera ponente, la doctora Beatriz Piña, que es médica cirujana por la UNAM, psicoterapeuta psicoanalítica de adolescentes por la INPA, tiene maestría en medicina social por la UAM y es doctora en psicoterapia psicoanalítica por la UIC. Adelante, maestra. Gracias, buenas tardes. Bueno, les voy a compartir unas diapositivas. Empiezo por platicarles que la invitación a participar en esta mesa fue porque publicamos hace 20 años un libro que bueno, queríamos ver qué tanto ha cambiado la cosa en 20 años, ¿sí? Entonces, el título que les presento, Abuso Sexual y Adolescencia Postmoderna, se parece al original. Aquí hemos ido del silencio a la estridencia. Vamos a ver por qué. Este es el libro, Espejo de la Sociedad Actual, repasando y repensando la adolescencia. Y ahí escribí un capítulo que se llamó Incesto y Adolescencia. ¿Qué planteaba yo en aquel entonces, hace 20 años? Bueno, que era muy importante renombrar el abuso sexual, no referirnos al abuso sexual hacia niños y adolescentes, sino como incesto. ¿Por qué? Porque hasta el 62% de estos abusos los realizaba alguien de la familia, alguien consanguíneo. Entonces, normalmente nosotros pensamos que el incesto es algo raro y no es cierto, es lo más frecuente. Si vamos a hablar de abuso sexual hacia niños y adolescentes, tenemos que hablar de incesto, ¿sí? La segunda cosa que planteaba es realmente el incesto es la realización del deseo edípico, es el pasaje al acto. Y aquí traía yo a colación a Lacan para discutir un poquito por qué en los análisis aparece el deseo, digamos, como el promotor del abuso, ¿sí? Al menos así era como Freud lo catalogaba. Si aparece el deseo, entonces quiere decir que este fue el promotor del abuso. Mientras que Lacan va a decir que en las situaciones traumáticas, la persona va a recurrir al deseo para contrarrestar una sensación de vulnerabilidad muy importante, ¿sí? Con una impotencia. Es decir, si yo lo deseé, si yo lo deseaba, yo lo traje, yo lo provoqué y entonces yo soy alguien muy poderoso, ¿sí? Y no tengo que preocuparme por la vulnerabilidad. Es decir, el deseo enmascara lo real, ¿sí? Enmascara lo que me hace vulnerable. Bien, la tercera idea importante en este libro era qué motivación explica el incesto, ¿sí? Y entonces ahí planteaba que la familia incestuosa es un síntoma que en realidad utilizan las familias para, vamos a decir, contrarrestar la sensación de separación, ¿sí? Entonces, es un antídoto de la separación porque aquí los padres en estas familias dicen no han conocido sino abandonos, separaciones y rechazos en la infancia. La cuarta idea era plantear cuáles eran las secuelas del abuso, las dificultades adicionales que plantea esto en la adolescencia
y por tanto el manejo técnico durante la adolescencia. Y el último, hablaba yo de la necesidad de ensanchar el espacio para incluir a las víctimas de abuso sexual perpetrado por nuestros propios colegas, ¿sí? A mí me interesa mucho este punto porque creo que las cosas empiezan, digamos, si tenemos que sanear una situación, debemos empezar por la casa. Y en nuestra casa, desgraciadamente, hay muchos abusos, ¿sí? Por lo tanto, en otro libro que se llamó Ética en el Diván, presentaba yo 3 casos de iatrogenia donde doy voz a personas que sufrieron abuso por parte de psicoterapeutas, ¿sí? El interés era reflexionar sobre los factores que impulsan al terapeuta a nivel inconsciente, pero sin dejar, ¿no? Que siempre, lo que siempre se dice, bueno, la culpa la tiene la paciente porque la paciente hace que la contratransferencia, ¿sí? Se actúe. Entonces, bueno, debatía yo esto y decía yo, hay que propiciar que las asociaciones y los colegas dejen de utilizar el mecanismo de la denegación y asuman una actitud de reparación y una actitud preventiva. Ahora bien, ¿qué ha pasado? En 2 décadas no conocí otro documento de denuncia o de análisis en el ámbito psicoanalítico, al menos en México. En Estados Unidos sí hubo una publicación de una persona que denuncia a su psicoterapeuta, ella siendo psicoterapeuta también, pero lo denuncia cuando ya está muerto y 30 años después de ocurrido, ¿no? ¿Qué pasa aquí en México? Bueno, en México tenemos que 17 años después de la presentación del libro en la WIC, la persona que me ayudó a presentarlo, que nos hizo favor de comentar el libro, Guadalupe Loaesa, revela que fue víctima y el nombre del psicoanalista. 17 años después, esto pasó antes de la pandemia, ¿sí? En aquel momento estuvo en la presentación, comentó, y ella, digamos, más que un comentario, presentó su caso, ¿sí? Sin decir que era su caso, ¿sí? Entonces, tardó 17 años para poder, ¿no? Pasar del silencio a la denuncia. ¿Por qué? Porque el silencio es la pauta social que inmoviliza a las víctimas, donde la tradición autoritaria vuelve intocable a cualquier figura patriarcal poderosa, ¿no? Sabemos que sacerdotes, médicos, psicoanalistas, profesores, empleadores, padres, están rodeados de un halo de idealización, ¿no? Que permite el abuso. Entonces, 2 décadas y dentro de la protección de este silencio, roto solo por unas cuantas voces, sin haber logrado la escucha social y las acciones suficientes que pudieran frenarlo, atestiguamos un ascenso continuo en la frecuencia del abuso dentro y fuera del hogar. En 2019, ¿cuál es el panorama? Primer lugar en abuso sexual infantil a escala mundial. Otra vez estamos rompiendo récords. Se calcula que cada año 4,5 millones de menores son víctimas de abuso sexual. Ustedes me dirán, ¿esto es realista? Probablemente no, porque solo es denunciado el 1% de los casos. Y aún así, somos el primer lugar. Los principales agresores sexuales de los niños son familiares. Ahora es el 80%. Subimos del 62 al 80%. Luego los maestros y después los sacerdotes. Y por otro lado, la misoginia asociada al narcotráfico y a la descomposición social han provocado el auge de la trata de personas, feminicidios y maltrato en todos los ámbitos sociales. Bien, nada más piensen ustedes en el metro, epicentro de la violencia machista, donde el 96,3% de citadinas han sido víctimas de violencia.
Aunque no lo crean, en México del 2007 al 2017 se realizaron 124 movilizaciones a favor de las mujeres, ¿sí? Esto fue en toda la República, por supuesto, ¿sí? Entonces empieza a surgir esto, no te calles, denuncia, abre la boca, ¿sí? Pero pasamos directamente. Los feminicidios llegan a 11 al día. Más de 15,000 mujeres, más de 15,000 mujeres, es que no puede haber, desaparecidas del 2006, ahí les estoy tapando. Bueno, ahí está. El 40% de estas mujeres entre 15 y 24 años. Una escalada de violencia machista. Los casos emblemáticos por su crueldad a diario son reemplazados por otros más truculentos y sádicos, ¿no es cierto? Un día nos acordamos de Ingrid, pero el otro día ya hay otro caso todavía más horrendo que el de Ingrid, ¿no? Aparece el movimiento Me Too, que a veces con excesos pone a temblar la pasmosa impunidad en que se regodeaban los sabedores de sus propias andanzas, y hasta el vandalismo desesperado como la nueva cara de un feminismo posmoderno que recluta en nuestras adolescentes a sus miembros más aguerridos. Bueno, aquí tenemos una reportera feminista que dice que es la rebelión de mujeres nunca antes vista contra la violencia patriarcal, que son la expresión más radical de la lucha, que sacuden al país recurriendo a formas de acción fuera de la institucionalidad o legalidad para confrontar el orden social. Muchas menores de 25, de clase media o popular. Algunas sostienen concepciones anarquistas, tales como la horizontalidad, la autogestión, ajena a las instituciones o al partido. Usan la A encerrada en el círculo. Aquí está. Se visten o embozan el rostro de negro, pero la mayoría, la verdad es que no tiene ni ideología anarquista, ni feminista, ni asumen ninguna otra ideología. Tomaron por la fuerza 13 planteles de la UNAM, demandando mayor seguridad y sanciones contra acosadores sexuales. Están resquebrajando la coraza institucional que ha protegido a los acosadores, y el rector tuvo que crear la Coordinación de Igualdad de Género y separar de su cargo al primer académico. En el Estado de México lograron 10 suspensiones, una destitución, un despido y 6 separaciones. En Nuevo León, con el hashtag #MeToo, expulsaron a 4 académicos y un estudiante. Dice, se trata de una impetuosa cuarta ola feminista. Yo aquí sí diría, no estoy de acuerdo en que sea una cuarta ola feminista representada por estas personas, ¿sí? Para mí, planteo 2 posibilidades. La primera es que sea un movimiento espontáneo, como fue la proliferación de las bandas en los barrios marginados de los 80s, encarnando un proceso de pauperación contestatario al que muchos querían encontrar salidas constructivas. Si ustedes recuerdan, en los 80s, incluso se habló de un consejo que le daría cauce al movimiento, ¿sí? Pues fueron desapareciendo. ¿Por qué? Porque los cooptó el narcotráfico. Por eso desaparecieron las bandas, ¿no? Y, digamos, en estos momentos, yo podría comparar este grupo de mujeres con este movimiento formador de bandas, ¿no? O también, y a lo mejor tendría que decir, y también, sería algo similar a la formación del grupo de los halcones, que portadores de todo el resentimiento social fueron aleccionados en una disciplina que les dio una identidad de poder, del cual carecían, ¿no? No le podemos llamar a ellas halconas, ¿no? Entonces yo las bautizaría como las Azores, que están anunciando la cuarta ola feminista, que estaría integrada por todas las mujeres que deciden sumarse cotidianamente para transformar
la ideología machista que nos atraviesa a todos, ¿no? Sabemos que la participación social de la adolescencia siempre es espontánea, incendiaria, persigue contradicciones, incongruencias, injusticias, ¿no? Y que puede jalar a toda la sociedad, ¿sí? Puede ser interpelada o no. En estos momentos se trata de una sociedad que ha perdido cohesión. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestro papel al enfrentarnos a esta práctica del narcocapitalismo, ¿no? Que ha aniquilado a través del miedo los lazos de unión, que ha puesto a las mujeres, digamos, en el centro, ¿sí? De la utilización de sus cuerpos, ¿no? ¿Qué papel tiene la mujer? ¿Cómo hemos llegado a ser el blanco de estos depósitos del odio y del sadismo, los objetos sin alma que deben servir, que pueden ser usados, descuartizados y desechados? Y aquí tenemos a una feminista que dice, Rita Segato, que el problema de la violencia no es un problema de hombres, de los hombres y las, es un problema de ambos, ¿no? Es un síntoma colectivo, expresión de una sociedad que busca la pedagogía de la crueldad para destruir y anular la compasión, empatía y vínculos, porque son obstáculos del capitalismo de rapiña que estamos disfrutando, ¿sí? El mandato de masculinidad está atravesado por una gran precariedad, donde el hombre se siente debilitado, se siente herido en su masculinidad, y esto no es consecuencia del empoderamiento de las mujeres, sino es consecuencia de la economía, y por lo tanto el remedio está ya en la economía. Bien, la mayor parte de los violadores, de los agresores sexuales, no es que sean psicópatas, sino son miembros de sociedades en donde se practica la agresión de género. Y aquí tenemos también que preguntarnos cuál es la función de las mujeres. La función de las mujeres y de los hombres en su función femenina, que es de ambos, es la de restituir para mí esos lazos rotos, dar contención, fortalecer la identidad que nos hace nosotros. Para ello hemos de sanar nosotros primero. Y empezando por la institución psicoanalítica, tenemos que tejer nuestra mitad de la historia, tenemos que seguir los pasos de las pioneras feministas, comprendiendo feminidades, construyendo y reconstruyendo identidades, ¿sí? Y parando los abusos en nuestro gremio. Necesitamos perder el miedo y de la sororidad que podamos brindarnos para poder ser cabalmente la mitad del cielo. Y con esto termino, les agradezco, ¿sí? Y dejo de compartir. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda muy interesante y cómo se va ligando toda esta parte de la infancia con esto que vamos viviendo en este tema tan actual como todas estas agresiones y toda esta lucha que se está viviendo ahora cada vez con más fuerza en la actualidad. Muchas gracias por su presentación. Y bueno, ahora vamos con la doctora Magdalena Juárez. Ella es médico cirujano por la UNAM, maestra en psicoterapia analítica del grupo por AMPAC, hipnoterapeuta ericksoniana en el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México, es psicoterapeuta psicoanalítica de la adolescencia por el INPA y profesora, supervisora y analista didáctica del posgrado de la UIC y de AMPAC. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues es un gusto compartir con ustedes, con la gente que nos escucha y con nosotras colegas que tuvimos la oportunidad de publicar ese libro interesante en 2002 y que fue lo que nos motivó como para, una vez que habíamos hecho una revisión, cada quien con algún tema, pues reencontrarnos y ver qué era lo nuevo o distinto después de 20 años, y eso fue lo que nos motivó. Entonces, yo voy también a compartir con ustedes una presentación donde hago un muy pequeño comparativo entre lo que escribí entonces y
el tema que ahora me ocupa. Bueno, sí se observa, Lupita. ¿Sí? Ok. Bueno, pues igual que la doctora Beatriz Piña, pues yo también saqué del armario mi adorado libro en el que tanto interés pusimos, que nos coordinó la edición Maru Melgoza. Entonces, este es el libro de hace 18 años. Y entonces, en esa ocasión, el tema que yo trabajé fue Patología de la Adolescencia, espejo de la sociedad actual, muy parecido al título del libro. Y entonces aquí, para abreviar tiempo, básicamente lo que yo, a lo que yo me aboqué fue a poner como una conclusión de, en 2002, una sociedad mortalmente herida, herida narcisísticamente, se va a espejear en los jóvenes. Entonces, el contrato narcisista es un contrato narcisista vacío, es decir, el contrato narcisista es esta expectativa que la sociedad tiene sobre los jóvenes y que está esperando que los jóvenes le confirmen a la sociedad su poder, sus cualidades y todo lo que puede presumirse de la sociedad. Y resulta, bueno, que en el análisis de entonces, el contrato narcisista lo encontrábamos como un contrato narcisista vacío. Es que, ¿qué estamos solicitando de los jóvenes? Algo que me parece interesante es que trataba también en ese punto, una reflexión de todas, que veíamos en el consultorio en aquella época. Entonces era incremento en suicidio, en alcoholismo, adicciones, delincuencia, promiscuidad sexual, embarazos adolescentes, o sea, muy parecido en cierta manera a lo de ahora, trastornos de conducta alimentaria y enfermedades psicosomáticas. Eso veíamos como un fenómeno de cuadros clínicos relacionados con este vacío que vivían los jóvenes. Nos vamos ahora a 2020 y entonces lo que yo decidí trabajar es en otro aspecto, de alguna manera complementario. El tema es soledad, el drama de la doble transición en el adolescente de hoy. Una diferencia importante es que esto lo estoy tratando más bien desde el punto de vista social e histórico. Entonces, tomo como referencia para hacer este análisis a Saturnino Álvarez Turienzo. Saturnino Álvarez Turienzo, acá, filósofo. Él estudia lo que ocurre en las transiciones históricas cuando hay un cambio, o sea, un cambio, históricamente va a haber un cambio de una cultura a otra, ¿no? Entonces lo que ocurre es que hay ahí escepticismo y crítica negativa. Entonces, socialmente hay una vivencia, ¿es esto? Socialmente hay una vivencia de soledad. Y además, en esta vivencia de soledad en la que se está transitando históricamente, se siente, o la vivencia es como de un mundo sin protección parental. Esta es la similitud que yo encuentro con lo que ocurre en los adolescentes por la cultura urbana. O sea, la cultura urbana como promotora de la vivencia de soledad en la adolescencia. Aquí es muy importante hacer
hacer una diferenciación de qué vamos a entender por soledad. Por soledad, soledad tiene que ser diferenciado a solo. O sea, solo es ser o estar solo, es ser único en su especie. En cambio, la soledad implica la privación voluntaria o involuntaria de la compañía, lo que da pie a una añoranza por eso que se perdió, y hay una ausencia o hay una pérdida. Y entonces esto va a generar esta vivencia de soledad. El que está solo no tiene quien le ampare. El que está en soledad, le falta esa compañía, no es lo mismo no haberlo tenido a perder. Entonces, vemos aquí, perdón, vemos aquí que en las crisis, en estas crisis sociales, o sea, históricamente sociales, o en la crisis también de la adolescencia, la oferta de modelos de identificación está a la baja, porque justamente se está pasando de una cultura a la otra, de un momento a otro. Y surge ahí la socialización como un antídoto. Aquí pasa con los jóvenes también que el contrato narcisista sería: me voy a socializar obedeciendo, plegándome a lo que dice, a las expectativas culturales. Entonces, la socialización va a hacer que la persona intente colocarse dentro de su grupo, pero eso no evita que pueda vivir la persona, que pueda vivir soledad dentro de la muchedumbre. ¿Por qué? Porque existe este contrato narcisista que hace que la persona se pliegue a lo social, pero de una manera automática, de una manera pragmática, pero queda solo como un individuo. Entonces, está complejizada la consolidación de la identidad por esta decadencia. Además, se acompaña esta decadencia de una... se acompaña, aquí está el pragmatismo, pero además otra cosa que hay es que los jóvenes borran su individualidad, o sea, las personas, en este caso la sociedad, pero estamos hablando particularmente del sector de la adolescencia. Entonces, se va a borrar la individualidad y se van a generar actividades condicionadas. Esto es gracias al pragmatismo. El pragmatismo hace que las personas obedezcan a esta solicitud de este contrato narcisista que es actualmente una máquina para hacer hombres. Es decir, todos tienen que estar moldeados, se espera que sean así, y los componentes de esta máquina actual sería que se les exige trabajo o estudio. Estamos hablando de la sociedad urbana, advirtamos esto, ¿no? Trabajo o estudio más consumo. Entonces, esto los deja, si se pueden sujetar a esto, al trabajo, estudio, consumo. Lo que puede ocurrir también es que si no tienen esto como recurso, aunque sea
pues, paliativo, podríamos decir, van a tener aburrimiento, sin vida propia, sin vínculos profundos y con una sexualidad impersonal. Entonces, este sometimiento al pragmatismo, que empezó acá con borrar la individualidad y las actividades son condicionadas, al final terminan aburrimiento, sin vida propia, sin vínculos profundos y sexualidad impersonal. Más sin fe en el sistema y sin fe en los padres. Entonces, ¿qué salidas encuentran los jóvenes para esto? ¿No? Cuestionamientos, algo como ligado con lo que estaba hablando Betty, que la doctora Beatriz Piña, que ella habló del feminismo. Aquí pensaríamos en otras formas de agrupación de los jóvenes, además del feminismo. Entonces son cuestionamientos, discursos, fanatismos, nihilismo y poca esperanza, no se confía. Ok. Entonces, volvemos aquí y esta oferta de modelos de identificación que está a la baja, esta oferta va a dar lugar también a un interjuego en el joven. Lo estamos enfocando a los adolescentes, un interjuego entre soledad y sociedad. Este interjuego, soledad-sociedad, estaría funcionando también como un antídoto. Pero el problema en esto es que esto va a acotar la vida humana. O sea, una cosa es la vida en sociedad, el personaje que estoy solo entre la muchedumbre, y mi vida humana individual está acotada. Entonces, esta experiencia de la vida humana estrictamente individual, cuyo objetivo es la propia existencia y sus fines, conduciría a la soledad. Esto condicionaría a la soledad, y esto, vamos a ver qué otras consecuencias tiene, ¿no? Esta soledad paralelamente es soledad y libertad, ¿no? La soledad paralelamente es a dejar de sentir ser uno mismo y existencia en soledad, a pesar de estar con otros. Al mismo tiempo, la libertad, es decir, la soledad puede dar algún tipo de libertad, por ejemplo, quitarse la presión externa, el arbitrio, libre arbitrio, decisión e independencia. Entonces, los adolescentes pueden estar en medio de esto, están en medio de esto donde dice extremos adolescentes, y algunos se van a aislar y van a permanecer en soledad, de ser uno mismo y existencia en soledad. Y otros se van a ir al extremo, a someterse a la presión externa, o a liberarse también, a intentar liberarse de esto, pero de cualquier forma, la experiencia que van a tener es de estar solos, o sea, finalmente de una u otra forma, porque entonces aquí tendríamos un aislamiento externo. O sea, estoy con los demás, pero estoy aislado. La condición idónea, se propone, sería un punto intermedio entre conservar
algo de uno mismo y al mismo tiempo, o sea, paralelamente, esto manejarlo con algo de libertad, o sea, un intermedio para no caer en cualquiera de estos dos extremos. Esta sería la condición idónea, pero ¿qué es lo que hace que las personas se vayan a uno u otro extremo? Cuando hay un bombardeo de opciones o ilusiones o confusión. Es decir, no hay contradicción. Decíamos que están a la baja los modelos de identificación, pero están a la baja en cuanto a su calidad y consistencia. Sin embargo, hay un bombardeo, puedes hacer esto, hay 10,000 carreras que puedes estudiar, te puedes ir a vivir a no sé dónde, sí, y entonces este bombardeo de opciones afecta la posibilidad de elegir y entonces se van a extremos. O se aíslan totalmente o se pliegan totalmente. Vamos acá. Luego tenemos por aquí otra situación, ¿no? La soledad ocurre porque hay una crisis de tradición, o sea, se cuestionan los fundamentos. Si se cuestiona la tradición, o sea, los orígenes, lo que da sentido a la existencia, o sea, la existencia y pertenencia, esto da lugar a pérdida de ilusiones, pérdida de vivencia de arraigo y vamos a tener lobos esteparios. Entonces, o sea, el funcionamiento es como un lobo estepario, ¿sí? Y luego, aquí, a ver, es que se me va aquí la tinta en lugar del foco. Y luego aquí, a ver, ¿qué es lo que aquí vamos a necesitar? Para que esto no sea de esta manera, para conservarse, ¿qué se necesitaría? Renovar la tradición. Renovar, es decir, aquí el problema fue, se perdió la tradición. Acuérdense que estamos en una transición. Entonces, renovar constantemente la tradición. Otra situación que ocurre es en estos jóvenes en soledad, es que les pudo ocurrir que vivieron promesas no cumplidas para cuando seas grande. O sea, cuando seas grande, vas a hacer esto, vas a tener esto otro, vas a tener aquello, ¿no? Y resulta que eso no pasa. O sea, pierden al objeto maravilloso, denigran al objeto y entonces nuevamente hay vivencia de soledad. Entonces, la tradición no funciona, la promesa tampoco funciona, el objetivo de mi propia existencia no funciona porque me tengo que someter a la vida en sociedad. Y luego, si me hago hiperdisciplinado, puedo someterme a obtener aquello que me están exigiendo. Vas a estudiar esto y vas a obtener tal título y me someto, pero no tiene que ver con mi experiencia humana, sino con exigencias sociales. Me deprimo, aunque exteriormente sea una persona que cumplió con lo que se esperaba de ella, o sea, la hizo, dicen, ¿no? Sí la hizo, está cumpliendo con las expectativas, pero se deprime. Entonces, esta es la posibilidad de que hagan uso de esto, ¿no? Que serían los antídotos adictivos. Adictivos y puede ser lo que sea. Sustancias, filias, ideologías, pero con esta cualidad que busquen restituir cierta ilusión, pero es como fantaseada ahí en los jóvenes, ¿no? Entonces, aquí, cuando yo hablo de la doble transición como factor productor de la soledad, ¿sí? Sería en esta época, es la transición adolescente, o sea, en los jóvenes que están viviendo su transición adolescente, más una transición social en donde en este momento ya no nos contiene
nuestros valores previos, nuestros fines previos están en crisis, o sea, y tampoco el gran problema de ahora, a mí me parece, que no sabemos para dónde, o sea, estamos entre qué y qué otra cosa. Estamos, me parece, en el periodo de cuestionamiento, de plegarnos a cosas que nos den seguridad, pero que no nos la dan todavía, ¿no? No vemos claro, y así están los jóvenes. Entonces, Perdón, Magda, te queda un minuto para concluir. sí, ya voy. Justo estoy cerrando con esto, ¿no? Entonces, esta doble transición que potencia la vivencia de soledad, ajá, lo que me parece es que la opción que tenemos, quienes nos dedicamos a esto, ¿no? A trabajar con jóvenes, es esto, ¿no? Que tenemos mucho que aprender y no nos queda más que actualizar nuestra tradición psicoanalítica. Es decir, no nos es suficiente con nuestra tradición psicoanalítica, que bien se ha ido quizá modernizando, incorporando otras cosas. Creo que ahora más que nunca es indispensable incorporar puntos de vista sociales que son importantísimos, ¿no? Y ahora encima tenemos una crisis social brutal, aún no teorizada, y que a lo mejor nos va a tocar escribirla, que es el mundo después de la pandemia, o durante y después. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Magda. Sin duda, un tema muy interesante y cómo esta parte social sin duda marca esta vida adolescente, ¿no? Que sí hay como... Yo me ponía a pensar en estos chicos que a veces van reprobando de nuevo, ¿no? Y con esta parte de la lucha entre si lo voy a lograr o no lo voy a lograr, o para qué estudio, o hay otras alternativas que mejor pudiera hacer, ¿no? Y también me quedé pensando un poco con esta identificación que a veces hacen de las series en cuanto a los líderes del narcotráfico, que creo que eso es algo que está terrible y que tú lo relacionas con estos modelos de identificación que van a la baja, me hizo mucho recordar eso, pero bueno, ya lo platicaremos en un rato más. Y bueno, la invitación es a que empiecen a escribir sus preguntas. Voy a dar paso a la doctora María Eugenia Melgoza Magaña. Ella es psicóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana, psicoterapeuta psicoanalítica de la adolescencia por el IPA, formada en AMPA como maestra en psicoterapia analítica de grupo, en la cual también se desempeña como docente y supervisora académica y recientemente, bueno, acaba de dejar su gestión en el cogobierno. Es maestra en psicoterapia psicoanalítica por la UIC y doctorante en la misma institución. Adelante, doctora, gracias. Si en el posmodernismo, sé qué importancia tiene el desapego de las figuras de la infancia en la forma en la que se inician las relaciones amorosas en la adolescencia. Entiendo yo a la adolescencia como una pregunta constante, una interrelación permanente, un movimiento y un fluir persistente. Es un no tener respuestas, es construir preguntas. De tal suerte que los invito a compartir ideas y plantear interrogantes acerca de lo que significa ser padres de adolescentes en esta época y sobre todo ser adolescente en nuestro tiempo y las situaciones a las que se enfrenta para lograr el desprendimiento de sus figuras primarias, dar paso a la búsqueda de relaciones amorosas y lograr la individuación, entre otras tareas que le corresponden. Cuando se trabaja con adolescentes, se hace indispensable el trabajo paralelo con los padres para conocer y entender el desequilibrio que es posible se origina en la familia ante la presencia de estos, por un lado, los adolescentes, y por el otro, entender la dinámica que aparece en el adolescente de acuerdo con las características de la familia de pertenencia. Con el apoyo de la clínica y ubicados en lo que sabemos acerca del posmodernismo,
Tocaré casi así nada más al pasar puntos claves, que son a los padres, el apego y los adolescentes. La experiencia clínica nos ha llevado a comprobar que ciertos síntomas y dificultades son en las relaciones sociales y amorosas que presentan los pacientes adolescentes no pueden comprenderse solamente a partir de la historia personal de los mismos. Su comprensión puede enriquecerse si se considera al sujeto como eslabón de la cadena que le precede y a la que pertenece, reconociendo la existencia de procesos de repetición ligadas a las generaciones anteriores. La mayoría de los padres mantienen determinados ideales de la forma en que quieren educar a sus hijos, así como los sueños secretos que tienen depositados. Canciper plantea la forma en que la cultura se refiere a la adolescencia y juventud, acentuando su grado de violencia sin tomar en cuenta que esta violencia tiene sus orígenes en el abuso de poder que muchos padres desarrollan respecto de sus hijos, poder y dominio que se hace necesario de poner en tanto los chicos van creciendo y requieren que se les reconozca su autonomía, pero que los padres no siempre están dispuestos a ceder en beneficio de sus hijos, pues temen a la pérdida de lo que ellos consideran su autoridad. Aquí vemos cuáles son las tareas de la adolescencia. Pues debe ir al encuentro del objeto genital exogámico, la elección vocacional más allá de los mandatos parentales, la recomposición de los vínculos sociales y económicos. Esto nos dice Canciper. Kember nos plantea que los patrones de apego determinan las características de las relaciones interpersonales y la representación mental de otros por parte del individuo. La característica de apego se cree que es una característica continua de la personalidad que se manifiesta de diferentes maneras en el transcurso del desarrollo y parece transmitirse de modo transgeneracional. Los vínculos de apego se caracterizan por ser duraderos y estables a través del tiempo e implican la formación de representaciones mentales acerca de las relaciones con otros individuos significativos. Las relaciones de este tipo proporcionan seguridad y promueven elementos como confianza e intimidad. La adolescencia, más que ser una etapa en la que los vínculos de apego se debilitan y desaparecen, es una época en la que estos sufren una transformación. Son transferidos gradualmente al grupo de pares y a la pareja. Me voy a brincar un poquito y bueno, digo, lo anterior nos permitirá suponer que la formación de vínculos de apego con los padres determinaría de alguna manera la formación de estos vínculos en etapas posteriores, como las relaciones amorosas, entre otras. ¿Podrías pasar hasta la de padres, por favor? Veamos ahora a los padres. ¿Cómo se encuentran o cómo nos encontramos con algunos de los padres de los adolescentes que generalmente llegan a consulta? Infantilizados unos. Estos padres tienen dificultad para superar la etapa infantil de dependencia emocional y económica de sus respectivos padres, dificultad para crecer y asumir riesgos propios de la edad adulta. Se perciben, o los adolescentes los perciben como fracasados. Cuanto más vulnerable se siente el adolescente, más frágil e inadecuado, más utiliza la fantasía para crearse un ideal. ¿Qué debo ser? Ante la realidad aplastante desarrollan un nuevo miedo, el miedo latente de fracasar en sus expectativas, abriendo un abismo entre sus pretensiones y sus aptitudes reales para llevarlas a cabo. Y entonces se desarrolla otro miedo, que es el de ser un perdedor. Encontramos también madres, padres con dificultad para separarse adecuadamente de sus propios padres y que viven preocupados por su seguridad, por la seguridad de sus hijos, de tal manera que les crean un ambiente en el cual les resuelven todo y no les permiten usar sus recursos, ni siquiera conocer cuáles son sus recursos. Yo a esto siempre he pensado que entonces estos hijos, hasta más allá de la adolescencia, no han podido abrir su caja de herramientas, desconocen sus recursos propios, de tal forma que su seguridad está colocada en el afuera, en otras personas. En estas ocasiones pueden emparejarse, pero este movimiento es solamente un desplazamiento de las figuras originales y por eso se vuelve muy traumático que se rompan estos lazos. No saben con qué instrumentos y recursos cuentan para enfrentarse a las exigencias de la adultez.
Recalcati nos dice, el Padre que es invocado hoy no puede ser ya el Padre poseedor de la última palabra sobre la vida y la muerte, sobre el sentido del bien y del mal, sino solo un Padre radicalmente humanizado, vulnerable, incapaz de decir cuál es el sentido último de la vida, aunque sí, capaz de mostrar a través del testimonio de su propia vida que la vida puede tener sentido. Y continúa Recalcati. Los mejores padres no son los que se presentan a sí mismos como ejemplares, sino los que tienen conciencia de la naturaleza imposible de su oficio. Los peores padres, dice él, los que causan los mayores daños a sus hijos, no son solo los que no asumen sus responsabilidades, desentendiéndose de las tareas educativas que les corresponde, sino también los que hacen caso omiso a sus insuficiencias. Emanciparse realmente del padre no significa rechazar su existencia. El rechazo del padre en cuanto tal nos encadena para siempre al padre. El odio no nos libera, sino que nos vincula para la eternidad y solo genera monstruos, obstruye el despliegue de la vida. Otro tipo de padres son aquellos que provocan miedo a los chicos. Aquí mencionaré el caso de una adolescente que relata cómo es que se despertó una noche por el dolor en la garganta, encontrando que su madre estaba sobre de ella oprimiéndole con fuerza el cuello, lo que ella entendió como el deseo de matarla. Desde entonces le teme y, por supuesto, no duerme tranquila. Las exigencias de estos hacia los hijos. Cuando los jóvenes hablan acerca de las expectativas de sus padres hacia ellos, lo que mencionan es que los padres les piden que sean felices, que sobresalgan en lo que hagan, que no fracasen, pero, y por sobre todo, que no los defrauden. Maltrato de los padres. Hay una desconfianza hacia ellos. Los padres actuales no marcan una clara diferencia con sus hijos. Buscan ser amigos más que guías. No mantienen valores claros. Vuelvo con Recalcati, quien nos dice, él habla de que se ha invertido la cadena de las generaciones. El padre que debe tranquilizar ha de ser tranquilizado. El padre que salva el extravío se muestra extraviado. El padre que debe salvar a sus propios hijos se transforma en hijo. Otro es la crítica constante hacia los hijos que no los reflejan. Estos promueven las angustias por los cambios corporales. El yo posmoderno se enfoca totalmente a sí mismo, no queda libido para el otro. El movimiento, la inconsistencia, la falta de referentes o la gran movilidad de estos y los valores no permiten la estructuración de un yo, ni la consolidación de la personalidad. Por lo tanto, hay un vacío. Sobre todo esto afecta a los adolescentes por la indefinición como una constante. Y bueno, tenemos las contradicciones, los padres contradictorios, te dictan cómo debes de pensar, cómo debes de vivir, cómo debes de vestir, cómo debes de sentir, y eso sí te exigen ser tú mismo. Lo que está en primer plano no es ya la diferencia generacional, sino la confusión entre las generaciones. De tal manera que es evidente que hay una soledad de las nuevas generaciones, como ya nos lo había nombrado Magda hace un momentito. Antes de continuar, me gustaría aclarar que no se trata de culpabilizar a nadie, ni a los padres, ni a los adolescentes, incluso tampoco a la sociedad. La idea es compartir lo que vemos en la consulta y la invitación a pensar y a investigar, de tal forma que no debemos dejar de preguntarnos, ¿qué pasa o qué pasó con las propias experiencias de los padres y de estos padres con sus propios padres y de estos con los suyos y así la cadena interminable? Veamos ahora a los adolescentes con este tipo de padres. ¿Cómo se relacionan estos adolescentes consigo mismos y con los demás? Sobreexigentes. El dolor, dice, les voy a poner ciertas citas, el dolor es que me vean como fracasada, es miedo, angustia, y no tomo decisiones en lo personal, lo familiar, las relaciones de pareja, las relaciones sociales. Me vivo como impostora, aunque sí sé que doy más del 150% en todo lo que hago. Inseguros. La dinámica de cumplir con los deseos del otro para obtener su mirada aprobatoria, dice una chica que esa es su dinámica. Y me voy perdiendo, y al final no sé lo que yo quiero, y cuando me doy cuenta me enojo y suelto todo. Me separo
Dejo mi pareja, dejo todo y regreso al origen, a la familia. Soy nuevamente la niña y vuelvo a buscar la mirada probatoria, y así en un circuito sin fin. No encuentran su identidad. Soy diferente con cada persona. Me cuesta generar vínculos. Me pesa la mirada externa. No sé quién soy ni cómo describirme. Tengo un ego muy fuerte, soy arrogante. Confundo el discurso de otros y lo hago mío, aunque sé que no es mío. Necesidad permanente de confirmación. Necesito ser vista y cuando me ven no lo soporto. La ambigüedad es un aprendizaje familiar, dice esta chica. Todo para mí es blanco o negro. Soy autocrítica, con mucha dureza conmigo, pero no soporto la crítica de afuera. Me importa mucho lo que digan los demás. No tengo pareja porque no quiero sufrir. Prefiero estar sola que sufrir. De tal manera que viven insatisfechos. Desean la libertad y la seguridad. Solamente que la libertad no ofrece seguridad y la seguridad niega la libertad. La libertad no se vuelve una opción, sino una obligación. No tienen muy claro un proyecto futuro. Viven en el hoy, dicen que así como están las cosas y más ahora con pandemia y todo esto, pues ¿cuál es el futuro? Se encuentran en la eterna duda de no saber qué hacer con sus vidas. Por lo tanto, están solitarios y con una enorme sensación de vacío. A la sexualidad se le pierde el deseo y solo queda la necesidad obligada del goce. Nos dice Byung-Chul Han en su libro La agonía del Eros que la lógica del rendimiento que se da en el posmodernismo se traslada al amor. De tal manera que se busca el amor para obtener placer y este solo se logra a través del sexo. De tal forma que el amor y el sexo se han vuelto conceptos simbióticos y el cuerpo objeto de exposición como una mercancía. El otro como objeto, dice Han. Una chica me decía, me gustaba sentirme como Barbie, perfecta. Ahora me doy cuenta que sí, soy como una Barbie, plástica y rígida. Cuando falta la sexualidad existe una sensación de no ser querido, aceptado, digno, de no contar con la belleza y atracción suficiente para merecer el amor. Los jóvenes no quieren sufrir, ya no quieren enamorarse y tener expectativas, esperar algo grandioso. No quieren establecer una relación a largo plazo. Las relaciones amorosas sin ataduras, compromisos o lealtades se dan en una sucesión de comienzos. La ambigüedad sexual no solo no es desdeñada, sino por el contrario, es una característica apreciada en nuestra época, en que tener relaciones homosexuales, además de heterosexuales, forma parte de las aspiraciones de muchos adolescentes, que a lo único que escapan es al real compromiso con una pareja. A decir de una chica quien ha terminado su relación, comenta, ahora no quiero estar con ninguna mujer, se me antoja estar con un chico. Otra dice, hablé con mi novio y le dije que me esperara un poco porque me gustaba una chica y quería probar para saber qué es lo que verdaderamente quiero. Una más de 19 años dice, el desmadre que dejaron los adultos lo estamos arreglando los millennials y los zetas. Estamos limpiando todo su desmadre. No me gusta, dice otra, que me impongan el género. Yo soy queer. Otra más, si me hablan varios, ¿por qué me voy a quedar con uno? Otra chica, me da terror solo de pensar que soy de alguien, que pertenezco a alguien. Las jóvenes mujeres le tienen miedo al fracaso en las relaciones de matrimonio porque lo han visto a su alrededor, padres, parientes, amigos, pero también le temen a las relaciones largas. No me veo viviendo por años con la misma persona. En la posmodernidad, lo que hay es la obediencia a sí mismo. Se es incapaz de decir no y se mantiene la creencia de poderlo todo. Se cambia el yo debo por el yo puedo. Se reconquista el estado de omnipotencia del narcisismo infantil, teniendo un lugar especial la negación del otro correlativamente a la afirmación de sí mismo. En la sociedad posmoderna, los medios divulgan justamente los valores del yo ideal. Se centran en el cuidado a sí mismos y la seguridad personal. Vuelvo con Han, nos dice, en la expulsión de lo distinto. El amor propone alteridad, no solo la del otro, sino también la mía. Los adolescentes en la actualidad le tienen miedo al dolor y al fracaso, y eso se traslada a las relaciones amorosas.
Cuando falta la sexualidad, existe una sensación de no ser querido, aceptado, digno, de no contar con la belleza y atracción suficiente para merecer el amor. La capacidad de tener pareja en el adolescente no es solamente responsabilidad de él mismo, implica lo transgeneracional, la capacidad de separación de los padres, la exigencia social y por supuesto también la capacidad de desprendimiento del adolescente, la capacidad de romper el espejo. Los adolescentes tienen miedo al dolor, a la decepción, a equivocarse, a construir algo nuevo y diferente. ¿Tengo un minuto, Lupita? No, Maru, tienes un poco más. Tienes más de 5 minutos tienes. Ah, no, pues ¿qué voy a hacer con eso? Ok, nada más que les dé, a manera de conclusión, me gustaría enumerar algunos pensamientos que rescato de los planteamientos de Byung-Chul Han en su libro La agonía del Eros, que nos pueden servir como cuestionamientos para seguir pensando. Y él se pregunta si es imposible el amor en el siglo XXI. Dice que hay ilimitadas posibilidades de elección y búsqueda de un ideal del amor, que existe un imperativo del amor perfecto, hay un desgaste de la idea del otro, extremo narcisismo, por lo cual el otro va desapareciendo. Él dice, en el infierno de lo igual, el otro no tiene lugar. El eros requiere asimetría y exterioridad, es vaciamiento de lo propio en el otro, hay que rescatar al otro, el eros pierde presencia. La amenaza a la sexualidad ya no es la moral, es la extrema sexualidad. Más adelante él hace una relación entre el porno y el amor, y dice que el porno es la ausencia, el objeto del porno es el otro ausente. Y para terminar, Han nos dice algo, dice, él llama hay amor domesticado al amor como bien de consumo, sin riesgo, sin locura, sin lugar para el dolor y el sufrimiento, vacío de trascendencia o transgresión. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Maru Melgoza. Y bueno, quiero comentarles que hay muchas felicitaciones para ustedes y muchas preguntas también que ya tenemos aquí para comentarlas. Obviamente las felicitaciones y todas esas cosas se las vamos a dar a ustedes al final, se las voy a guardar aquí, pero hay preguntas que dice, ¿cómo hacerle frente a la exposición que producen las redes sociales en los adolescentes para evitar que se pongan en riesgo, ya no de consumo de sustancias, sino de feminicidios, levantamientos y secuestros? No sé quién quiera empezar a responder esto. ¿Quieren que les vuelva a plantear la pregunta? Ya. Sí. No sé qué sea. ¿Cómo hacerle frente a la exposición que producen las redes en los adolescentes para evitar que se pongan en riesgo, ya no de consumo de sustancias, sino de feminicidios, levantamientos y secuestros? Bueno, yo diría que es muy importante en este momento tener mucha comunicación con los adolescentes y tener como todo un plan, ¿sí? Un plan de protección y un plan de cómo pedir auxilio, ¿sí? Porque estamos viviendo momentos así de urgencia, ¿sí? Entonces, yo creo que las chicas deben de saber cómo protegerse y debemos de participar en esos planes de protección. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que tenemos que transmitir adecuadas, pienso, ¿no? Como adecuadas expectativas sobre ellos. O sea, algunas de las cosas a las que ellos responden, bueno, completando o integrando con lo que decía la doctora Beatriz, estar cerca de ellos
es también de alguna manera transmitir, sin que sea un rollo, pero yo creo que con nuestra actitud o el tipo de cosas que se hablan en casa, ¿no? Los modelos que pueden ser amenazantes y los modelos que pueden ser protectores. Y también cuando yo presentaba esto de la soledad y que una de las alternativas que tienen los jóvenes cuando se sienten solos es plegarse incuestionablemente a alguna oferta externa que puede ser desde la sociedad que te dirige todo. También hay una oferta externa de una parte de la sociedad que te ofrece todo, te ofrece lo mágico, el dinero, el triunfo, el éxito, ¿no? Por el medio que sea. Yo pensaba ahorita que decía Beatriz de las chicas, los chicos también, en el caso, por ejemplo, de un chico en el cual la familia era tremendamente estricta, o sea, la expectativa de la familia era una familia liberal, como muy orgánica, muy de acuerdo a cuidar el medio ambiente y todo, pero estaban ellos, los chicos, en secundaria y ellos, no había televisión en la casa, porque la televisión era un medio de enajenación, que no sé qué, se dormían a las 9 de la noche, o sea, era un control militar con una bandera de Lozano, ¿no? Pues en cuanto el chico tuvo acceso a los medios y alguien empezó a hablarle de que era muy bueno, de los que los captan, ¿no? Era muy bueno aprender a defenderse y usar armas y no sé qué. Cuando menos se dieron cuenta, este chavo hiper protegido, o sea, uno diría, los papás estaban muy cerca, sí, muy atentos, pero muy atentos a acotarlo, no muy atentos a entenderlo y a brindarle confianza, ¿no? Ya el chavo estaba haciendo una cita con alguien de una persona que lo trató como si fuera más grande y le estaba ofreciendo que le vendía una pistola, ¿no? Entonces, es una cercanía muy particular, ¿no? Yo diría, compañeras, ¿no? Pues sí, yo pienso que estamos hablando del tipo de padres, ¿no? Y que eso es realmente una responsabilidad de los padres. Es algo que a mí me parece muy difícil por lo que estamos viviendo, porque los padres salen a trabajar los dos, porque no están con los hijos, porque esta parte de control de qué es lo que ven, dónde se meten y todo eso, me parece que cada vez es más difícil. Yo lo que veo es chicos muy enojados con los padres porque no han estado y porque ya cuando son adolescentes quieren estar, ¿no? Y lo que hacen es eso, es encerrarse en sus cuartos y estar con la computadora y con los juegos y con todo lo que se pueda, ¿no? La verdad es que no tendría ningún consejo que dar porque no sé qué consejo dar. Muy bien, muchas gracias. Dice, ¿cómo lograr sensibilizar a los adolescentes sobre la importancia que tiene levantar la voz cuando son víctimas de abuso sexual o social, sin que tengan temor a ser tildados de solo querer mancillar el prestigio que es acusado? Pues sí, desgraciadamente, precisamente las familias tienden a negar, ¿no? Que precisamente porque se trata, en la mayoría de los casos son incestos, son consanguíneos los que abusan, y entonces hay toda una negación dentro de la familia, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para vencer esa negación? Pues ahora sí que es la pregunta de los 64,000. Pero lo que sí podemos decir es que hemos avanzado en cuanto a las leyes y que los adolescentes y los niños, bueno, los niños no creo, pero los adolescentes pueden recurrir a las autoridades y generalmente reciben buena protección y buena atención, ¿eh? Curiosamente, ¿sí? Yo pensaba en otro tipo también de, no solo es el abuso en referencia a la sexualidad, sino esta chica que yo les decía que su madre la está ahorcando, ¿no? Real, y es una chica que sufre violencia de parte de la madre, pero la madre le prohíbe que le diga al padre, o sea,
La madre se cuida mucho de golpearla o de hacerle cosas cuando el padre no está, ¿no? Y le tiene prohibido y la amenaza constantemente. Y ella pues, ha vivido con mucho miedo y la cuestión está con nosotros también como terapeutas porque los adolescentes, ya esta chica ya tiene 19 años, ¿no? Y ella me tiene prohibidísimo que yo hable con los padres de esto, pero prohibidísimo, ¿no? Entonces, pues es estar trabajando, ¿no? De otra manera, pues lo que ella no me deja decir, ¿no? Le digo, está bien, pues yo voy a sentir por ti, voy a hablar, ¿no? Voy a hacer las cosas que tú no puedes hacer, pero sí, pues ayudarle a que pueda defenderse, a que no ponga límites, a que controle un poco más. Primero, claro, es la distancia, ¿no? Acá, porque le decía, pues puedes acusar también violencia intrafamiliar de ninguna manera, pero de ninguna manera, ¿no? O sea, más cuando ya te digo, son adolescentes, es muy difícil, porque además hay esta parte de son mis padres, ¿no? Y también los quiero. Y se mete toda esa parte. No se ve ti como lo veas en ese sentido. Sí, es cierto lo que dices. Sin embargo, sí, yo creo que cada vez hay más adolescentes que están denunciando, ¿no? Y que van directamente a las autoridades y dicen, pues con permiso, pero ni modo. O sea, yo ya no aguanto esta situación. Y sí reciben apoyo institucional, ¿no? Esa es la buena noticia, que los que sí se animan sí pueden recibir muy buen apoyo. Ahora, que tenemos que seguir trabajando con las familias, sí. Y desgraciadamente la violencia está aumentando a niveles insospechados, ¿no? Y más con este encierro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, o sea, vamos, como decía Magda, ¿no? Nos vamos a enfrentar, ¿no? A situaciones que no habíamos visto, Así ¿sí? es. Ese 80 va a brincar al 200%, no sé qué va a pasar. Sí. Bueno, y esta pregunta creo que se liga un poco con lo que están hablando y dice, cuando los padres se rehúsan a acudir a sesiones compartidas con los adolescentes, ¿cómo se trabaja en la consulta esta actuación de la ausencia que ya viven día a día? ¿Cómo se trabaja con los jóvenes? La ausencia de los padres. La Bueno, ausencia de los padres, no solamente en la sesión, sino Ajá. también en el día a día, en esta sesión que se hace con los padres e hijos. Ajá. bueno, pues yo creo que dependiendo de qué caso en particular y la técnica que sigamos cada quien, pero frecuentemente lo que se hace es como tener al padre ausente como invitado, entre comillas, ¿no? Como si estuviera presente y los demás pudieran dialogar o interactuar sobre todo. Sería una cosa técnica, que alguien ocupara el lugar del padre, que los demás pudieran hablar con él. Y además, bueno, pues es una realidad. Yo creo que sería como tener en el escenario de la consulta, en el setting, lo que ocurre afuera. O sea, en todo caso, pues es una buena oportunidad para explorar y para buscar formas de comprenderlo y de afrontarlo. O sea, no va a estar qué se puede hacer, qué van a hacer, que lo que es un hecho y todos lo sabemos, ¿no? Que no se puede forzar que vaya alguien. A veces, creo, dirán mis colegas su punto de vista, en ciertos casos puede ser una condición también para continuar el tratamiento, en casos muy particulares, o sea, que si no acuden los padres no se puede atender al chico, pero hay ocasiones en que eso va a terminar en que no se atienda al chico porque el padre o la madre no van a acudir. Entonces, cada caso sería en particular, pero quizá lo más importante es, si se niega rotundamente a ir, es trabajar con los que sí van y hacerlos conscientes de que esa es su realidad y que van a hacer con ella, ¿no? Y yo agregaría, Magda, que esa Ajá. es su realidad, qué van a hacer con ella y que Sí, trabajen para que se hagan independientes sí, y puedan sí, retirarse de situaciones de abuso muy sí, serias en la familia, ¿no? Que sí llegamos a ver situaciones terribles, ¿no?
Sí, sí, Entonces, sí. ahí es ayudarle al chico a que crezca, que se independice y a que se vaya. Sí. Yo creo que es eso lo que están diciendo, que es no perder de vista también, digo, está bien, los padres ahí están, pero no perder de vista quién es el paciente, ¿no? Y si el paciente es el adolescente, a mí me llevaron a pensar en la parte contraria, cuando los padres a fuerza quieren estar yendo al tratamiento del hijo o la hija, y es el adolescente el que se niega a que pongan un pie en el consultorio que les pertenece, ¿no? Es así como, es mi espacio y no quiero que vengan, ¿no? Pues también está la otra parte. Esa es la contraparte, ¿no? Yo pensaba en esto que decías, Betty, cuando tenemos adolescentes, por ejemplo, de 17 años, 18 años, con un clima familiar espeluznante, citamos a los padres, acuden, inclusive acudiendo los padres, pero vemos como que no hay por dónde arreglar lo de los padres, no hay forma, no hay forma. Entonces sí, la consigna sería lo que dice Betty, ¿no? Yo me veo diciéndoles a los chavos, lo único que puedes hacer es apurarte a terminar la escuela para que puedas salir lo más pronto posible, porque todavía te falta un rato en el que no puedes manejar tú solo tu vida, o sea, no eres autónomo económicamente, entonces no repruebes, aplícate para que te vayas de ahí lo más pronto posible. Muchas gracias. Otra que dice, ¿han observado también cambios en las fortalezas de los adolescentes del 2020? Sí. Yo creo que sí, como que hay una capacidad para ver las cosas de manera distinta. Como que hay mayor comprensión y mayor conciencia de que si no hay un cambio, si no hay acciones congruentes, se acaba este planeta. Yo sí creo que muchos adolescentes están adquiriendo una visión que es muy útil, ¿no? Sí, yo también. Sí. O sea, sí creo que tienen la visión y ahora hay que instrumentar qué se hace con eso, ¿no? Porque sí lo saben, lo captan, inclusive de las dinámicas familiares, pero pues les faltan herramientas, ¿no? También para aplicar todo eso que están captando y que están registrando de lo que ocurre, ¿no? De lo que no están satisfechos y lo que sí cambiar, quieren moverse, quieren... Yo, la verdad es que yo confío mucho en ellos. Van a hacer muchas cosas positivas, buenas. Ok. Jorge Margolis pregunta, si para los adolescentes el mundo no tiene un sentido ni una dirección, ¿cómo ven la adolescencia dentro de 50 años o de 100 años? Chinga. Pues yo ya no la voy a ver. Yo tampoco. Mi visión no llega hasta allá. A lo mejor Jorge Jorge va a estar y por eso quiere saber cómo va. Saludos, Jorge. Yo creo que la falta de sentido, no solamente los está afectando a ellos, sino a toda la gente, ¿no? O sea, es un fenómeno generalizado donde, como decía Magda, ¿no? Ya no sabemos cómo para dónde, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que recordar que los adolescentes son como un termómetro social. Y así como nos tocó atestiguar un 68 con, digamos, jóvenes que estaban viendo que lo urgente era la democracia, ¿sí? Romper con el autoritarismo. Y lo hayan logrado o no, ellos se pusieron ahí y lucharon por eso, ¿sí? Y creo que nuestros adolescentes también lo pueden hacer, ¿sí? De otras maneras, tal vez no sea necesario un movimiento en las calles, ¿no? Pero sí, ciertamente creo que van a hacerlo, ¿sí? Porque lo urgente ahorita
no es la democracia, tal vez lo urgente ahorita es salvar al planeta y lo urgente ahorita es combatir el narcotráfico. O sea, tenemos otras prioridades, ¿no? Combatir la violencia, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, yo sí creo, igual que Maru, que lo harán y que dentro de 100 años los adolescentes a lo mejor están en lo mismo, lo que sea urgente. Son los termómetros, son los que van al frente, son los que dicen, esto no se puede soportar, ¿sí? Sí, y bueno, para eso yo creo que el paso es encontrar una ilusión, o sea, algo que guíe, porque sí creo que ha sido tan grave y tan devastador las últimas épocas, con el índice de suicidios tan alto, con la casuística de depresión y todo, que sí supongo que habrá algo radical, no necesariamente espero en las calles, pero tiene que haber algún cambio importante mundial, mundial, de una ilusión de la cual se puedan tomar y no sé el ciclo cuánto durará. Hablas del 78, Betty, hace 68. 60, por eso, del 68, pero hace 50 y tantos años, ¿no? O sea, ¿qué tendrá que pasar en este tiempo para que dentro de 50 años esperemos que estén en una mejor situación, ¿no? Que se sobreviva para estar en una mejor situación. Fíjate que yo pensaba también en que no solamente así, esto que dices, ¿no? Del cambio climático y de todo lo que estamos viviendo, pero no sé a ustedes cómo les ha ido, pero también con la pandemia y el encierro y no poder ver a los amigos hay muchos rompimientos de relaciones amorosas, ha habido, cuando menos que yo me he enterado, ¿no? En esta etapa. Pero lo que me he encontrado es con un cambio de pensamiento de los chavos. Curiosamente me van diciendo, ya me di cuenta de esto, ya me di cuenta que esto no es lo más importante, ya me di cuenta que, digamos, los que van creciendo es la belleza o el cuerpo, ¿no? Y yo así con el ojo cuadrado, de veras, ¿no? Como esas cosas que pueden ser pequeñas pero que no son tan pequeñas, esa parte del individualismo que también yo diría que ahí tendría que haber también una revolución, ¿no? En esto que decía yo, como ver al otro, ¿no? Y a mí me han sorprendido mucho, no digo no todos, pero algunos sí, con un crecimiento bastante importante. Claro, ellos también lo dicen, tengo miedo de que cuando podamos salir regrese a lo mismo, ¿sí? Que tienen esa parte de... Y entonces, hay que afrontar. ¿O a qué voy a regresar? También la incertidumbre. Ajá. Pero sí se plantean cosas nuevas. Por eso digo que sí, que tiene con que ojalá en esta implementación, en esta, pues se pueda lograr algo, ¿no? Muy bien, otra pregunta y luego voy a dar lectura ya a algunas cosas que tenemos aquí. Y dice, él o la terapeuta de adolescentes en la época postmodernista, ¿qué nuevas perspectivas tendríamos que integrar para hacer mejor nuestro trabajo? Pues yo me quedé con lo de Magda y con lo que a mí me pasó también de leer más de todo, ¿no? Enterarte más de todo. Magda, decías, también lo social, también, pues estar empapados de lo que nos está pasando y los movimientos que hay, a nivel social y a nivel de los chavos, porque la verdad es que bueno, la verdad a mí me pasa que hay muchas cosas que ya no conozco, que ya no sé, que les tengo que estar preguntando, ¿no? Cuando me hablas de esto, ¿de qué me estás hablando, no? Porque sí, pues cambian a una velocidad muy grande y tenemos que movernos, ¿no? Yo me quedo con lo que Magda nos planteaba. Sí, pero yo también diría que hay que tener ¿cómo será? Como una apertura, ¿no? Para lograr eso que plantea Magda, como una apertura que precisamente como adolescentólogos tengo la esperanza que no perdamos.
¿no? Capacidad de seguir aprendiendo y de ver la vida de otras maneras, ¿no? Porque no la podemos seguir viendo como era, ya no es, ¿sí? Entonces, ir adaptándose a los cambios e ir propiciando nuevos cambios, nuevas guías, nuevas orientaciones, pues ojalá que no nos rebasen, ¿no? Porque ya estamos ruquitos, pero tratamos de ser abiertos, ¿no? Claro, ya Pavlovsky decía, ¿no? También la flexibilidad y la parte de la envidia, que él, ahorita me acordé que él también decía, ¿no? Tú no podrás ser terapeuta de adolescentes si cada que ves un adolescente te le quieres ir a la yugular, ¿no? Como la mamá de tu paciente. Como la... Yo también creo que tenemos también esa ventaja existencial los terapeutas de adolescentes, ¿no? Que pretendemos tener esta mentalidad de entenderlos, no de meterlos al orden y sancionarlos, sino de entenderlos, que también nos hacen más flexibles, estamos más al día de cosas. Yo creo que es también un privilegio ser terapeuta de adolescentes, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues sí. Estoy de acuerdo. Bueno, voy a leerles algunas de las felicitaciones. Erika Tagle dice muchas felicidades a todas, un abrazo. Mónica Tiburcio dice, me parece curioso que su libro hoy sale de la adolescencia y cumple 18 años, su mayoría de edad. Claro. Carmen Guzmán dice, felicidades, queridas compañeras, Maru, Magda y Beatriz. Mónica Espinosa, muchas gracias a las tres por siempre tener esa actitud de actualización y por la manera de impartir cátedra en sus seminarios. Soy su fan. Felicidad, Alina Guasonguas. Felicitar a queridas maestras y colegas, muy importante continuar pensando juntas, valientes en su trayectoria de vida, en sus experiencias clínicas, con gratitud, Alina. Y bueno, estas son, creo que se quedan algunas preguntas, pero tenemos 3 minutos para despedirnos y si quieren concluir, por favor. Ay, ¿qué será bueno para concluir? Bueno, pues yo cerraría con esto de, se me hubiera antojado mucho hacer un tendedero en lo presencial y entonces espero que cuando regresemos, pues podamos seguir, impulsando algo, para darnos salud y aportar esa salud también a la comunidad. Bueno, yo pienso que debemos mantener presente que guardamos igual en nuestro desarrollo personal aspectos adolescentes, que también nosotros, los terapeutas, los adultos, pasamos por cuestiones transicionales, ¿no? O de transición más que transicionales, de transición, y que nos demos la oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Tuvimos un grupo de personas mayores y que, ¿cómo le llamábamos? Maestros de vida. Sí, pero algo así como, algo como de adolescencia sería igual, ¿no? Como asimilar, aunque seamos personas mayores, asimilar, sí, claro, ¿no? Que el cambio puede traer cosas buenas en cualquier momento de la vida. Entonces, para nosotros como terapeutas también. Pues no, yo nada más pensaría en la oportunidad y la posibilidad de seguirnos preparando, ¿no? Que nunca dejemos de aprender y de investigar. Y bueno, yo la verdad es que quería desde aquí agradecerle a todos los padres y a todos los adolescentes que han pasado por mi consultorio y por mi vida y todo lo que me han dejado y me han enseñado, y sí, quiero agradecerles. Bueno, pues yo les quiero agradecer a ustedes que me hayan permitido tener el honor de coordinar esta mesa
Estuvo muy interesante. Le comentaba ayer a la doctora Maru, me gustó mucho su presentación porque fue como lo que uno tiene que aprender en un seminario. Ella lo redujo en muy poquito tiempo y se me hace muy interesante todas, ¿no? Todas las visiones. Y pues muchas gracias. Gracias a la AMPAC por permitirme coordinar esto y pues nos seguimos viendo por acá. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias, Lupita. Gracias a ustedes. Gracias a todos, a Selva y a todos. Gracias, Laura.